Hay algo que casi nadie te explica. Y es esto. ¿Qué significa cuando Dios guarda silencio? No cuando todo está bien. No cuando sientes paz. No cuando todo fluye. Sino cuando oras. Y no hay respuesta. Cuando buscas. Y no encuentras. Cuando hablas con Dios. Y parece que nadie está escuchando. Ese momento. Ese silencio. Ese vacío. Es uno de los puntos más difíciles en la vida de cualquier persona que cree. Porque no es dolor físico. No es una crisis visible. Es algo más profundo. Es la sensación de estar solo. Aunque sabes que no deberías estarlo. Y entonces empiezan las preguntas. ¿Hice algo mal? ¿Dios ya no me escucha? ¿Estoy perdiendo mi fe? ¿Todo esto es real? Y si somos honestos, todos hemos estado ahí. Ese punto donde no sabes si seguir orando o rendirte. Donde no sabes si confiar o soltar todo. Y lo más complicado es esto. El silencio de Dios no se ve. No se explica fácil. No se entiende en el momento. Pero hoy necesitas escuchar algo que puede cambiar completamente tu perspectiva. El silencio de Dios no es ausencia. Es proceso. Pero no el tipo de proceso que esperas. Porque cuando Dios trabaja en silencio, no está ignorándote. Está haciendo algo que no necesitas ver todavía. Y eso es lo que rompe nuestra lógica. Porque nosotros queremos claridad. Queremos respuestas. Queremos dirección inmediata. Pero Dios no siempre trabaja así. A veces, Dios guarda silencio. Porque está formando algo dentro de ti. Que solo puede formarse en ese silencio. Confianza real. No la que depende de sentir. Sino la que decide creer. Aunque no sienta nada. Y eso es más difícil de lo que parece. Porque cualquiera confía cuando todo va bien. Pero no todos confían. Cuando no hay señales. Cuando no hay confirmación. Cuando no hay respuesta. Y tal vez hoy estás ahí. En ese punto incómodo. Donde sigues orando. Pero ya no sabes si alguien está escuchando. Y eso pesa. Cansa. Desgasta. Pero aquí es donde necesitas cambiar algo. Tu interpretación. Porque el problema no es el silencio. Es lo que piensas sobre él. Si tú interpretas el silencio como abandono, te vas a rendir. Si tú interpretas el silencio como proceso, vas a resistir. Y eso cambia completamente todo. Porque entonces ya no ves ese momento como un vacío. Lo ves como una etapa. Una etapa donde algo se está construyendo. Aunque no lo veas. Y aquí viene algo fuerte. Muchas de las cosas más importantes que Dios hace, las hace en silencio. No cuando todo es visible. No cuando todo es claro. Sino cuando no entiendes nada. Porque ahí es donde se forma la fe real. No la superficial. No la emocional. La verdadera. La que permanece. Aunque no tenga evidencia. Y eso es lo que estás viviendo. No estás siendo ignorado. Estás siendo formado. Pero lo difícil es que no se siente así. Se siente como abandono. Se siente como distancia. Se siente como vacío. Y ahí es donde muchos se equivocan. Porque abandonan. Justo cuando Dios está trabajando más profundo.
Y eso es lo que hoy tienes que evitar. No interpretar mal el proceso. Porque no todo silencio es ausencia. A veces es preparación. Y si entiendes eso, todo cambia. Hay algo que nadie te dice cuando empiezas a tener fe. Te hablan de milagros. Te hablan de respuestas. Te hablan de puertas que se abren. Pero casi nadie te prepara para los momentos donde nada pasa. Donde oras y no cambia nada. Donde esperas y todo sigue igual. Donde crees, pero no ves resultados. Y ahí es donde empieza el verdadero conflicto. Porque al inicio, la fe es emocionante. Todo es nuevo. Todo se siente. Todo parece moverse rápido. Pero luego llega ese momento donde el cielo se queda en silencio. Y ahí es donde muchos se confunden. Porque piensan que hicieron algo mal. Que perdieron conexión. Que Dios se alejó. Pero la realidad es otra. Ese momento no es el final de tu fe. Es el inicio de algo más profundo. Porque hay dos tipos de fe. La que depende de lo que sientes. Y la que permanece cuando no sientes nada. Y Dios siempre va a llevarte de la primera a la segunda. Aunque no te guste. Aunque duela. Aunque no lo entiendas. Porque la fe superficial no sostiene procesos largos. Pero la fe real, sí. Y esa fe solo se forma en silencio. Porque cuando todo está claro, no necesitas confiar tanto. Pero cuando no entiendes nada, ahí sí. Ahí sí necesitas algo más fuerte. Algo más profundo. Algo más firme. Y eso es lo que Dios está formando en ti. No afuera. Adentro. Porque nosotros queremos que Dios cambie las circunstancias. Pero Dios muchas veces empieza cambiando a la persona. Y eso es más incómodo. Porque es más lento. Porque no se ve. Porque no se puede presumir. Pero es más poderoso. Porque cuando cambia lo de adentro, lo de afuera tarde o temprano se acomoda. Pero aquí viene la parte difícil. Ese cambio interno casi siempre ocurre en silencio. Sin aplausos. Sin señales. Sin confirmaciones visibles. Y por eso muchos se desesperan. Porque sienten que están perdiendo el tiempo. Que nada está avanzando. Que todo está detenido. Pero no está detenido. Está invisible. Y eso es muy diferente. Porque invisible no significa inexistente. Significa que todavía no lo puedes ver. Pero ya está pasando. Y si tú abandonas en ese punto, vas a interrumpir algo que ya estaba en proceso. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. Se rinden justo antes de ver el resultado. Porque no entendieron el silencio. Porque lo interpretaron como un no. Cuando en realidad era una espera. Y hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Pero nadie nos enseña a esperar. Nos enseñan a avanzar. A actuar. A movernos. Pero esperar es otra cosa. Esperar implica confiar sin evidencia. Seguir sin señales. Creer sin resultados inmediatos. Y eso no es fácil. Pero es necesario. Porque si todo en tu vida fuera inmediato, nunca desarrollarías paciencia. Nunca desarrollarías carácter. Nunca desarrollarías profundidad.
Y Dios no está interesado solo en darte cosas. Está interesado en formarte. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque entonces ya no preguntas, ¿por qué no pasa nada? Empiezas a preguntar, ¿qué está formando Dios en mí? Y esa pregunta te posiciona diferente, te saca de la frustración y te mete en el proceso. Y eso te da paz. No porque todo esté resuelto, sino porque entiendes lo que está pasando, aunque no veas todo el panorama. Y aquí es donde entra algo clave. El silencio de Dios no es vacío, es dirección interna. Porque cuando Dios no te habla afuera, muchas veces es porque quiere que aprendas a escuchar adentro. Tu discernimiento, tu sensibilidad, tu conexión. Porque si siempre dependes de una señal externa, nunca desarrollas una relación real. Solo reaccionas. Pero cuando aprendes a confiar en medio del silencio, tu relación cambia. Se vuelve más madura, más firme, más profunda. Y eso es lo que Dios está buscando. No solo respuestas rápidas, sino personas firmes. Y tal vez hoy te sientes en ese punto, donde ya no sabes qué hacer, donde ya oraste, donde ya esperaste, donde ya intentaste, y todo sigue igual. Y eso te cansó, te desgastó, te hizo dudar. Pero escucha esto con claridad. El hecho de que no veas cambios no significa que no haya avance. Porque hay procesos que primero se desarrollan en lo invisible y luego se manifiestan en lo visible. Y si tú entiendes eso, puedes resistir. Pero si no lo entiendes, te vas a rendir. Y tú no estás aquí para rendirte. Estás aquí para entender, para ajustar, para seguir. Porque lo que viene no es casualidad. Es resultado. Resultado de lo que estás atravesando ahora. Aunque no lo veas completo. Aunque no lo entiendas del todo. Aunque no lo sientas todavía. Y eso lo cambia todo. Hay algo que necesitas entender. Aunque no te guste, Dios no siempre te va a explicar lo que está haciendo. Y eso choca con todo lo que somos. Porque queremos entender antes de confiar. Queremos ver antes de creer. Queremos tener certeza antes de avanzar. Pero Dios no funciona así. De hecho, muchas veces hace lo contrario. Primero te pide que confíes. Y después te deja entender. Y ese orden es incómodo. Porque nos deja en una posición vulnerable. Una posición donde no controlamos. Donde no sabemos. Donde no tenemos respuestas claras. Y eso nos desespera. Porque estamos acostumbrados a tener todo bajo control. A planear. A anticipar. A resolver. Pero hay momentos en la vida donde no puedes hacer nada de eso. Momentos donde no puedes arreglar la situación. No puedes acelerar el proceso. No puedes forzar el resultado. Y ahí es donde entra algo que casi nadie quiere aceptar. Dependencia. Porque cuando no puedes hacer nada, solo te queda confiar. Y eso es difícil. Porque nos gusta sentirnos capaces. Nos gusta sentir que tenemos el control. Pero la fe real empieza donde termina tu control. Y ese punto es exactamente donde estás. No porque lo buscaste,
sino porque era necesario. Porque hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida, que no pueden suceder mientras tú sigas teniendo el control de todo. No porque seas incapaz, sino porque hay niveles de confianza que solo se desarrollan cuando sueltas. Y soltar no es fácil, porque implica renunciar a la certeza, renunciar a la lógica, renunciar a lo que tú crees que debería pasar, para aceptar algo que todavía no entiendes. Y eso requiere madurez, pero también requiere decisión, porque no es automático. Tú decides si confías o si te resistes. Tú decides si sigues o si te detienes. Tú decides si interpretas el silencio como abandono o como preparación. Y esa decisión es la que define lo que viene. Porque hay personas que pasan por el mismo proceso, pero terminan en lugares completamente distintos. No porque uno tenga más fe que el otro, sino porque uno decidió confiar y el otro decidió rendirse. Y eso es fuerte, porque significa que no todo depende de lo que estás viviendo, sino de cómo lo interpretas. Y aquí es donde tienes que hacer un ajuste, porque tal vez has estado viendo este momento como un problema, como un estancamiento, como un retroceso. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si este silencio es exactamente lo que necesitabas? ¿Y si Dios no está tardando, sino preparando? Porque hay cosas que si llegaran antes de tiempo, te destruirían. No porque sean malas, sino porque tú no estabas listo. Y eso casi nadie lo considera. Todos queremos resultados, pero pocos se preparan para sostenerlos. Todos queremos respuestas, pero pocos desarrollan la capacidad para manejarlas. Y Dios sí ve eso. Él no solo ve lo que quieres, ve lo que necesitas. Y también ve en quién te tienes que convertir para poder recibirlo. Y eso toma tiempo. Eso toma proceso. Eso toma silencio. Porque el ruido distrae, pero el silencio forma. En el ruido reaccionas. En el silencio reflexionas. En el ruido te mueves. En el silencio te transformas. Y eso es lo que está pasando contigo. Aunque no lo sientas. Aunque no lo veas. Aunque no lo entiendas todavía. Dios está trabajando en tu interior. En tu carácter. En tu forma de pensar. En tu forma de reaccionar. En tu forma de confiar. Porque lo que viene no es solo una respuesta. Es una nueva versión de ti. Y esa versión no puede nacer en comodidad. Nace en procesos como este. Procesos donde no tienes todas las respuestas. Donde no tienes control. Donde tienes que seguir. Aunque no entiendas nada. Y eso es lo que te está formando. No lo que ves. Lo que estás viviendo. Y aquí viene algo clave. El silencio no es castigo. Es estrategia. Porque si Dios te hablara todo el tiempo, no crecerías. Solo dependerías. Pero cuando guardas silencio, te está empujando a madurar. A pensar. A discernir. A confiar de verdad. No porque lo sientes, sino porque lo decides. Y esa diferencia es enorme. Porque cuando decides confiar, aunque no entiendas, tu fe deja de ser emocional y se vuelve firme. Y eso
Es lo que te va a sostener en lo que viene. Porque esto no es solo sobre este momento. Es sobre lo que viene después. Sobre lo que vas a enfrentar. Sobre lo que vas a cargar. Sobre lo que vas a recibir. Y si no desarrollas esa firmeza ahora, no vas a poder sostener lo que viene. Por eso este proceso es necesario. Aunque no sea cómodo. Aunque no sea rápido. Aunque no sea claro. Es necesario. Y tú estás dentro de él. No fuera. Dentro. Y eso significa algo importante. No estás perdido. Estás siendo formado. Y aunque no lo entiendas todavía, un día lo vas a ver. Un día todo va a tener sentido. Pero ese día no llega si te rindes hoy. Llega si decides seguir. Aún así. Aún con dudas. Aún con silencio. Aún sin respuestas. Porque ahí es donde ocurre el verdadero cambio. Ahora, después de todo lo que has entendido, viene la parte más importante. ¿Qué haces con esto? Porque puedes escuchar todo esto. Puedes sentir que tiene sentido. Puedes identificarte. Pero si no cambia tu forma de vivir este momento, todo sigue igual. Y el silencio seguirá pesando igual. Así que aquí es donde necesitas algo práctico. No teoría. No frases bonitas. Algo que puedas aplicar. Justo donde estás. Porque el silencio de Dios no se rompe con desesperación. Se atraviesa con dirección. Y esa dirección empieza contigo. Con decisiones pequeñas. Pero constantes. Lo primero que necesitas hacer es dejar de interpretar el silencio como rechazo. Porque mientras sigas pensando que Dios te está ignorando, todo lo que vivas va a sentirse más pesado, más frustrante, más injusto. Pero cuando cambias esa interpretación, todo cambia. No porque el proceso termine, sino porque tú lo vives diferente. Ahora ya no es abandono. Es formación. Ahora ya no es vacío. Es preparación. Y eso te da estabilidad. Lo segundo es seguir haciendo lo correcto. Aunque no veas resultados inmediatos. Porque aquí es donde muchos fallan. Dejan de orar. Dejan de buscar. Dejan de creer. No porque ya no quieran, sino porque se cansaron de no ver nada. Pero la constancia no se construye cuando ves resultados. Se construye cuando no los ves. Cuando decides seguir. Aunque no tengas evidencia. Y eso es lo que fortalece tu fe. Porque ahora ya no dependes de lo que pasa afuera. Dependes de lo que decides adentro. Y eso es más fuerte. Lo tercero es aprender a escuchar diferente. Porque cuando Dios guarda silencio de una forma, no significa que no esté hablando de otra. A veces no responde como esperas. Pero sí está guiando. En pensamientos. En convicciones. En pequeñas decisiones. En esa sensación interna que no puedes explicar. Pero sabes que está ahí. Y eso es dirección. No siempre espectacular. Pero sí real. Y si no aprendes a reconocerlo, vas a pensar que no está pasando nada. Cuando en realidad, sí está pasando. Solo que no como tú esperabas. Y eso requiere sensibilidad. Atención. Calma. Porque si estás acelerado,
no lo vas a notar. Si estás desesperado, lo vas a ignorar. Pero si te estabilizas, empiezas a verlo. Lo cuarto es dejar de forzar respuestas. Porque hay momentos donde quieres que algo pase tan fuerte que empiezas a empujar, a insistir, a buscar cualquier señal. Pero no todo se puede forzar. Hay cosas que solo llegan cuando están listas. Y si las fuerzas antes, no duran, no funcionan, no se sostienen. Por eso el silencio también te enseña algo. A soltar el control. A confiar en el tiempo. A aceptar que no todo depende de ti. Y eso, aunque es incómodo, también es liberador. Porque te quita peso. Te quita presión. Te quita ansiedad. Ya no tienes que resolver todo. Solo tienes que caminar. Paso a paso. Sin entender todo. Pero sin detenerte. Y eso es suficiente. Ahora. Hay algo más que necesitas entender. El silencio no es eterno. No es para siempre. Es una etapa. Una temporada. Y como toda temporada, tiene un propósito. Pero también tiene un final. El problema es que queremos saber cuándo termina. Y esa es la parte que no siempre se revela. Pero aquí es donde entra la confianza. No en el tiempo, sino en Dios. Porque si confías en el tiempo, te frustras. Pero si confías en Dios, te sostienes. Porque sabes que no se le salió de las manos. Sabes que no se olvidó. Sabes que no se detuvo. Aunque no lo veas. Y eso te permite seguir. Sin tanta ansiedad. Sin tanta presión. Sin tanta desesperación. Ahora. No te voy a decir que esto es fácil. No lo es. Habrá días donde volverás a dudar. Donde volverás a preguntarte. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no cambia nada? Y está bien. Eso no significa que estás fallando. Significa que estás en proceso. Pero la diferencia ahora es que ya sabes algo. Ya entiendes lo que antes no veías. Y eso cambia cómo lo enfrentas. Porque ahora, aunque dudes, no te detienes. Aunque no entiendas, no te rindes. Aunque no sientas, sigues. Y eso es crecimiento real. No el que se ve rápido. El que permanece. El que se sostiene. El que te prepara para lo que viene. Porque esto no es el final. Es una parte. Una parte necesaria. Una parte incómoda. Pero una parte clave. Y lo que hagas aquí define lo que viene después. Por eso no es cualquier momento. Es un momento decisivo. Donde eliges rendirte. O confiar. Detenerte. O avanzar. Dudar. O creer. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, cambia todo. Porque Dios ya está haciendo su parte. La pregunta es, ¿tú estás haciendo la tuya? Y después de todo esto, después de entender el proceso, después de ver lo que no se ve, después de aceptar que Dios también habla en silencio, hay algo que necesitas hacer ahora. No mañana. No cuando te sientas mejor. No cuando todo tenga sentido. Ahora.
Detente un momento. Respira. Y piensa en esto. No estás en este punto por error. No estás viviendo esto sin propósito. No estás atravesando este silencio por casualidad. Aunque no lo entiendas. Aunque no lo sientas. Aunque no lo puedas explicar. Hay algo ocurriendo. Algo que no ves. Algo que no escuchas. Pero algo real. Porque Dios no se detuvo. Dios no se olvidó. Dios no te dejó. Dios sigue ahí. Incluso en el silencio. Y eso es lo que hoy tienes que sostener. No lo que sientes. No lo que ves. Sino lo que sabes. Porque lo que sientes cambia. Lo que ves es limitado. Pero lo que sabes, eso permanece. Y lo que sabes es esto. Dios sigue obrando. Aunque no lo veas. Aunque no lo entiendas. Aunque no lo sientas. Y eso es suficiente. Suficiente para no rendirte. Suficiente para no detenerte. Suficiente para no soltar tu fe. Ahora. No te voy a decir que todo será fácil a partir de aquí. No te voy a decir que mañana tendrás respuestas. No te voy a decir que todo cambiará de inmediato. Porque no es así. Pero sí te puedo decir algo con certeza. Este momento no es el final. Es parte del proceso. Y el proceso no siempre se entiende mientras lo vives. Se entiende después. Cuando miras atrás. Cuando conectas todo. Cuando ves lo que antes no veías. Y ese día va a llegar. Pero ese día depende de algo. De lo que hagas hoy. De si decides seguir. O si decides detenerte. Porque muchos llegan hasta aquí. Pero no todos continúan. Muchos creen. Pero pocos permanecen. Y la diferencia no es la intensidad de la fe. Es la constancia. Es la decisión de seguir. Aunque no haya señales. Y eso es lo que hoy está frente a ti. Una decisión. No perfecta. No fácil. Pero sí necesaria. Seguir. Aunque no entiendas. Seguir. Aunque no sientas. Seguir. Aunque no veas resultados. Porque ahí es donde se forma algo que no se puede formar de otra manera. Una fe firme. Una confianza real. Una estabilidad que no depende de circunstancias. Y eso es lo que te va a sostener en lo que viene. Porque esto no es solo sobre hoy. Es sobre lo que viene después. Sobre lo que vas a enfrentar. Sobre lo que vas a recibir. Sobre lo que vas a cargar. Y si no desarrollas esa firmeza ahora, no vas a poder sostenerlo después. Por eso este momento importa tanto. Aunque no lo parezca. Aunque no se sienta especial. Aunque no tenga señales visibles. Es un momento clave. Un punto donde decides en quién te conviertes. No cuando todo está bien. Sino cuando no lo está. Y eso define más de lo que imaginas. Así que hoy, no te vayas igual. No vuelvas a pensar lo mismo. No vuelvas a ver este silencio como un problema. Empieza a verlo como un proceso. No como abandono. Sino como preparación. No como ausencia. Sino como formación. Y eso lo cambia todo. Porque ahora ya no estás esperando sin sentido. Estás atravesando algo con propósito.
Ahora ya no estás perdido. Estás siendo guiado. Aunque no lo veas claro todavía. Y eso es suficiente para seguir. Paso a paso. Día a día. Sin entender todo. Pero sin detenerte. Porque un día esto va a tener sentido. Un día vas a ver lo que hoy no ves. Un día vas a entender lo que hoy te confunde. Y cuando ese día llegue, vas a darte cuenta de algo. Que Dios nunca guardó silencio. Como pensabas. Solo estaba hablando. De una forma diferente. Confía. Y sigue. Aunque guarde silencio. Amén.